Exconvicto salvó a un policía de un problema. Al día siguiente, no fingió olvidarlo. El arma apuntaba a la cabeza del oficial Derek Mitchell, y los 3 hombres que lo rodeaban en ese oscuro callejón no parecían dispuestos a dejarle escapar. Pero lo que realmente le heló la sangre a Derek no fue el arma, sino reconocer el rostro tatuado del hombre que la sostenía, alguien a quien había arrestado 5 años atrás. ¿Se acuerda de mí, oficial?, preguntó el pistolero con desdén, apretando el gatillo con fuerza. Lo que sucedió después atormentaría a Derek por razones que nunca imaginó. Baja el arma. La voz provenía de la entrada del callejón, tranquila y desconcertantemente firme. Todas las cabezas se giraron para ver una figura alta que salía a la tenue luz de la calle, con las manos a la vista, sin amenaza, pero con una autoridad que hacía dudar incluso a los hombres armados. Marcus Chen, de 34 años, llevaba 2 años recorriendo este barrio desde que salió de prisión. Conocía cada rincón, cada sombra, cada situación peligrosa antes de que estallara. Y ahora mismo, veía a un policía a punto de morir en el mismo callejón donde Marcus había sido arrestado 7 años antes por ese mismo agente. «Esto no te incumbe», espetó el pistolero, pero su voz tembló ligeramente. Marcus dio otro paso al frente. «Tommy Rodríguez. Tu hermana María me pidió que fuera a verte la semana pasada al centro comunitario. Dijo que te estabas metiendo en líos otra vez». Sus ojos no se apartaron de los de Tommy. «Se va a llevar una gran decepción cuando te visite en prisión». Otra vez, la mención de su hermana hizo temblar la mano de Tommy. En esa fracción de segundo de distracción, Marcus se movió con una velocidad que le venía de años de sobrevivir en lugares donde la vacilación significaba la muerte. El arma cayó al suelo. Tommy quedó contra la pared y sus 2 amigos se dispersaron en la oscuridad como cucarachas cuando se encienden las luces. Derek se quedó allí, jadeando, con su arma reglamentaria aún enfundada porque todo había sucedido demasiado rápido. Miró a Marcus, reconociéndolo poco a poco. «Te conozco», susurró Derek con voz ronca. «Sí», respondió Marcus, sujetando a Tommy mientras sacaba su teléfono para llamar al 911. «Me arrestaste hace 7 años. Posesión con intención de distribuir. Cumplí 5 años en la Universidad Estatal de Riverstone». El silencio entre ellos era ensordecedor mientras las sirenas se acercaban en la distancia. Derek había arrestado a cientos de personas en sus 15 años de carrera. Apenas recordaba la mayoría de sus rostros. Pero Marcus lo recordaba todo de esa noche. Como Derek había sido el único policía que no lo había lanzado contra el coche, que de verdad lo había escuchado cuando Marcus le rogó que le dijera a su madre a dónde iba. Pequeñas gracias de un hombre que simplemente hacía su trabajo. Pero en ese momento, 7 años atrás, había significado algo para un joven de 27 años asustado que sabía que su vida estaba a punto de desmoronarse. Cuando llegaron los refuerzos, la escena era surrealista. Los oficiales los rodearon, confundidos sobre quién era la víctima y quién la amenazaba. Tommy fue arrestado, y Marcus prestó declaración con la calma propia de quien ya ha pasado por esto, aunque esta vez desde la otra perspectiva. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó Derek mientras otros oficiales terminaban su papeleo. Sus manos aún temblaban ligeramente, la descarga de adrenalina lo golpeaba con fuerza. «¿Después de lo que te hice?». Marcus lo miró con una expresión que Derek no pudo descifrar. «Hiciste tu trabajo. Yo infringí la ley. Eso no es complicado». Hizo una pausa, con un destello en sus ojos. Pero lo que pase después podría serlo. Antes de que Derek pudiera preguntar qué quería decir, Marcus se alejó en la noche, dejando al oficial con una docena de preguntas y una creciente sensación de que este encuentro estaba lejos de terminar. Lo que Derek no sabía mientras conducía a casa esa noche, todavía conmocionado, era que Marcus Chen no era solo un exconvicto reformado que intentaba hacer el bien. Era un hombre que había pasado 2 años reconstruyendo cuidadosamente su vida, trabajando en 3 empleos, como voluntario en el centro comunitario y documentando lenta y metódicamente algo que lo cambiaría todo. Y lo que Marcus no sabía era que salvar la vida del oficial Derek Mitchell acababa de desencadenar una cadena de acontecimientos que obligaría a ambos hombres a enfrentarse a verdades que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Si disfrutas de esta historia de segundas oportunidades y consecuencias inesperadas, no olvides suscribirte al canal, porque lo que sucederá a continuación desafiará todo lo que crees saber sobre justicia y redención. A la mañana siguiente, Derek apareció en el trabajo de Marcus sin avisar. Marcus estaba reponiendo los estantes de la ferretería Henderson cuando vio el uniforme. Sus manos se detuvieron por un instante, sus viejos instintos volvieron a la acción, esa aprendida desconfianza hacia el azul que nunca se iba del todo, por muy limpio que vivieras. Pero Derek no estaba allí con esposas esta vez. «Tenemos que hablar», dijo Derek en voz baja, mirando a los demás clientes. «No estoy aquí.
Quizás podríamos tomar un café después de tu turno. Marcus lo observó un buen rato. Mi turno termina a las 3. Rosie's Diner, 2 manzanas al este. Volvió a su trabajo, despidiendo al policía con la misma indiferencia con la que se despide a un conocido. Pero tenía la mandíbula apretada, sus movimientos cuidadosos y controlados. Lo que Derek no podía ver era el cálculo que se desarrollaba tras la mirada de Marcus, la rápida evaluación de si este encuentro era una oportunidad o una amenaza. A las 3:15, se sentaron uno frente al otro en una cabina desgastada, con 2 tazas de café horrible entre ellos. Derek parecía diferente fuera del contexto del callejón, mayor, cansado, con ojeras que sugerían que no había dormido bien. Necesito agradecerte como es debido, empezó Derek, pero Marcus lo interrumpió levantando la mano. Ya lo hiciste. Estamos a mano. El tono de Marcus era cortés pero tajante, como cerrar una puerta. Aún así. La risa de Derek fue amarga. Me salvaste la vida. Te metí en la cárcel 5 años. Esas matemáticas no cuadran. Marcus dio un sorbo lento a su café. Estabas haciendo tu trabajo. Yo vendía drogas en un barrio donde juegan niños. Me lo merecía. Las palabras eran ciertas, pero algo en su forma de decirlo parecía ensayado, como una frase que había practicado hasta que él mismo se la creyó. Derek se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, he sido policía durante 15 años. He visto a muchos salir de Riverstone. La mayoría vuelven a entrar en menos de un año. Pero tú. Negó con la cabeza. 3 trabajos, voluntariado en el centro comunitario, historial limpio. ¿De verdad que lo estás logrando? ¿Hay alguna pregunta ahí, agente Mitchell?, preguntó Marcus, con un rostro cuidadosamente neutral. ¿Cómo sabías que Tommy Rodríguez te escucharía? ¿Cómo sabías que mencionar a su hermana lo haría dudar? Por primera vez, algo brilló en la expresión de Marcus. Una pizca de satisfacción se disimuló rápidamente. Soy voluntario en el centro comunitario Eastside. La hermana de Tommy lleva a sus hijos allí para programas extraescolares. Conozco a mucha gente en este barrio, agente. El mundo es un pañuelo cuando uno realmente le presta atención. El énfasis en esas últimas palabras sonó como una acusación silenciosa. Derek se removió incómodo. Quiero ayudarte. Me salvaste la vida. Déjame devolverte el favor. Tengo contactos. Podría ayudarte a conseguir un mejor trabajo. Tal vez, no necesito tu ayuda. La voz de Marcus se mantuvo serena, pero ahora había una firmeza en su interior. Tengo 3 trabajos porque eso es lo que se necesita cuando tienes antecedentes. Henderson me contrató cuando otros 20 sitios ni siquiera me entrevistaban. Repongo estanterías por la noche en el supermercado Sullivans. Y doy soporte técnico remoto para una empresa tecnológica que no pregunta por antecedentes. Hizo una pausa para asimilarlo. Estoy bien, agente. Derek. Llámame Derek. Prefiero mantener la profesionalidad, agente Mitchell. La distancia que Marcus mantenía era deliberada, casi arquitectónica, como si hubiera construido muros y no planeara derribarlos por nadie, y menos por policías que ofrecían favores motivados por la culpa. El teléfono de Derek vibró. Lo miró y su expresión se ensombreció. Tengo que irme. El deber me llama. Se puso de pie y luego dudó. Marcus, si alguna vez necesitas algo, sé dónde encontrarte, interrumpió Marcus, con un tono que dejaba claro que nunca lo necesitaría. Después de que Derek se fuera, Marcus se sentó solo durante varios minutos, mirando su café. Luego sacó su teléfono y abrió una carpeta que había estado guardando durante 18 meses. Dentro había docenas de fotos, conversaciones cuidadosamente documentadas, capturas de pantalla de registros públicos y una cronología creciente que contaba una historia que el oficial Derek Mitchell ni siquiera sabía que existía, una historia de hacía 7 años, cuando un joven policía arrestó a Marcus Chen por posesión con intención de distribuir. Cuando se encontraron pruebas en el coche de Marcus tras un control de tráfico rutinario en un barrio donde Marcus había estado visitando a su abuela moribunda. Cuando el abogado de Marcus estaba sobrecargado de trabajo y mal pagado. Cuando el defensor público le aconsejó que aceptara un acuerdo con la fiscalía en lugar de arriesgarse a un juicio. Cuando Marcus era inocente, lo que Derek no sabía mientras conducía de vuelta a la comisaría era que Marcus había pasado 5 años en prisión aprendiendo, planificando y preparándose. Había estudiado Derecho en la biblioteca de la prisión. Había establecido contactos con otros reclusos que habían sido condenados injustamente. Había rastreado cada caso en el que el oficial Derek Mitchell había trabajado desde esa noche, creando un patrón que ni siquiera el propio Derek había notado, y lo que Derek desconocía sobre todo era que salvar la vida del policía no había sido casualidad. Marcus llevaba 3 meses siguiendo a Derek, observando,
esperando el momento oportuno. No para hacerle daño, sino para generar una deuda. Para ganar credibilidad. Para posicionarse como el héroe de una historia en la que había sido la víctima durante demasiado tiempo. Porque Marcus Che no era solo un exconvicto reformado que intentaba reconstruir su vida. Era un hombre con una misión, y el oficial Derek Mitchell se había convertido en un cómplice involuntario de algo mucho más grande que un simple rescate en un callejón. La pregunta no era si Marcus cobraría la deuda que Derek le debía. La pregunta era si Derek sobreviviría al pago cuando finalmente llegara el momento. Pasaron 3 semanas antes de que Derek volviera a ver a Marcus, pero esta vez no fue casualidad. Derek salía de la comisaría después de un turno doble cuando vio a Marcus de pie al otro lado de la calle, con las manos en los bolsillos, esperando. No escondido, ni acechando, simplemente allí, a plena vista, como si tuviera todo el derecho a estar allí. Lo cual, técnicamente, era cierto. Pero algo en su presencia hizo que los instintos de Derek le lanzaran advertencias que no podía identificar. «Tenemos que hablar», dijo Marcus cuando Derek se acercó. En algún lugar privado, terminaron en el coche de Derek, aparcado en un solar junto a las antiguas vías del tren. El sol se ponía, proyectando largas sombras que hacían que todo pareciera una película negra. Marcus sacó una tableta de su mochila y se la entregó a Derek sin decir palabra. «¿Qué es esto?», preguntó Derek, pero ya estaba revisando los archivos. Informes policiales, registros de arrestos, documentos judiciales y fotos. Docenas de fotos que mostraban patrones, marcas de tiempo y ubicaciones. «Ese es tu historial de arrestos de los últimos 7 años», dijo Marcus en voz baja. «Específicamente, tus arrestos relacionados con drogas en el barrio de Eastside». A Derek se le encogió el estómago. «No entiendo. ¿Por qué tienes esto?» «Porque quería saber si lo que me pasó fue un incidente aislado o parte de algo más grande». Marcus se recostó, con voz firme y controlada. «Resulta que fue más grande. Mucho más grande». La tableta mostraba un mapa del barrio de Eastside con alfileres marcando cada arresto que Derek había realizado. El patrón era inconfundible: grupos en esquinas específicas, horas específicas, grupos demográficos específicos. Jóvenes de color, de entre 18 y 35 años, en su mayoría delincuentes primerizos que aceptaron acuerdos con la fiscalía en lugar de litigar por casos que no podían permitirse impugnar. «Arrestaste a 43 personas en 7 años por posesión con intención de distribuir», continuó Marcus. 38 de ellos estaban en el Eastside. 31 eran personas de color. 27 aceptaron acuerdos con la fiscalía. Y todos los arrestos se produjeron tras controles de tráfico rutinarios o comportamiento sospechoso que dieron lugar a una causa probable para registrarlos. Las manos de Derek temblaban. «Estaba haciendo mi trabajo. Esos arrestos fueron legítimos». «Lo fueron». La voz de Marcus se mantuvo tranquila, casi suave, lo que hizo que sus palabras fueran aún más dolorosas. «Porque pasé 2 años rastreando a 12 de esas personas. 7 de ellas juran que nunca tuvieron drogas en sus coches antes de que las registraras. 4 tienen coartadas que nunca se investigaron adecuadamente. Y 3 de ellas, incluyéndome a mí, estaban visitando a familiares enfermos en el barrio cuando las detuviste». El silencio en el coche era sofocante. «Dices que planté pruebas». La voz de Derek se quebró. «Digo que alguien lo hizo. La pregunta es, ¿fuiste tú o te estaba utilizando alguien más?» La mente de Derek repasó 7 años de arrestos, condecoraciones y colaboraciones. Su oficial de entrenamiento había sido el sargento Frank Morrison, un veterano de 30 años que le había enseñado todo sobre el trabajo en las calles. Frank, quien siempre parecía saber exactamente dónde encontrar a los traficantes. Frank, quien se había jubilado con todos los honores hacía 2 años y ahora vivía en una casa demasiado bonita para la pensión de un policía. «Frank», susurró Derek, y la comprensión lo golpeó como un puñetazo. Marcus asintió lentamente. «Tu antiguo oficial de entrenamiento. El que siempre llegaba primero a la escena para tus redadas más importantes. El que, de alguna manera, siempre sabía exactamente dónde decirte que buscaras». Sacó otro expediente. «Encontré a otros 6 oficiales que entrenó a lo largo de los años. El mismo patrón. Muchos arrestos, muchas condenas, muchas carreras basadas en redadas de drogas que eran demasiado convenientes. ¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Derek con voz ronca. «¿Por qué no vas a asuntos internos?». «Porque asuntos internos no escuchará a un exconvicto rencoroso». La expresión de Marcus se endureció. «Pero sí podrían escuchar a un oficial condecorado que salvó vidas,
que tiene un historial impecable, que de repente se da cuenta de que fue manipulado para destruir vidas inocentes. Derek lo miró de verdad, y vio la verdad escrita en cada línea del rostro de Marcus. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia. Justicia fría, calculada, innegable. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Derek. Quiero que me ayudes a demostrarlo. Quiero que te pongas un micrófono y hables con Frank. Quiero que hagas las preguntas que un exconvicto no puede hacer. Quiero que seas el héroe que crees ser en lugar del arma que alguien más usó para herir a gente como yo. Marcus sacó una tarjeta de visita, no la suya, sino la de la fiscal adjunta Sarah Chen, sin parentesco, aunque el apellido compartido parecía una ironía cósmica. Lleva 6 meses investigando la corrupción en el departamento. Tiene las piezas del rompecabezas, pero necesita a alguien de dentro dispuesto a hablar. Alguien creíble. Alguien que haya estado allí. Marcus miró a Derek a los ojos. Alguien que tiene una deuda que nunca podrá pagar del todo. El peso de esas palabras se cernió sobre Derek como un sudario. Había pasado 3 semanas agradeciendo que Marcus le hubiera salvado la vida. Ahora entendía que el rescate en el callejón no era el principio de su historia, sino la mitad. Y la verdadera deuda se había contraído 7 años atrás, cuando Derek arrestó a un hombre inocente y nunca miró atrás para ver qué le había sucedido. Si hago esto, dijo Derek lentamente, Frank irá a la cárcel. Mi carrera entera será examinada. Cada arresto que he hecho será cuestionado. Mi reputación está construida sobre mentiras, terminó Marcus en voz baja. La cuestión no es que perderá, agente Mitchell. La cuestión es si es lo suficientemente valiente para hacer lo correcto cuando le cueste todo. Derek estaba sentado en la oscuridad de su coche, sosteniendo una tableta llena de pruebas que destruirían su mundo, ofrecidas por un hombre al que había encarcelado injustamente. La ironía no se le escapó. Tampoco su justicia. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Derek finalmente. Marcus se permitió una leve sonrisa, no de triunfo, sino de triste satisfacción. Ya lo hemos hecho. He estado grabando esta conversación. Con su permiso, por supuesto. Señaló con la cabeza el teléfono que estaba entre ellos, con la luz roja encendida. Derek debería haber estado enojado. Debería haberse sentido traicionado. En cambio, sintió algo parecido al alivio. Porque por primera vez en 7 años, estaba del lado correcto de la verdad. Mañana, dijo Marcus, recogiendo sus materiales. Nos vemos en la oficina del fiscal Chen a las 9. Traiga toda la documentación que tenga sobre sus arrestos. Y el agente Mitchell se detuvo en la puerta del coche. Gracias por finalmente elegir ver lo que debería haber visto hace 7 años. Después de que Marcus se fuera, Derek se sentó solo en su coche, viendo cómo la última luz se desvanecía en el cielo. Pensó en todas las vidas que, sin saberlo, había ayudado a destruir. Todas las familias destrozadas. Todos los futuros robados por un sistema corrupto que, por ser demasiado ingenuo, demasiado confiado o demasiado ciego para cuestionar, no había cuestionado. La deuda que tenía con Marcus Chen no era por salvarle la vida en un callejón. Era por abrirle los ojos al daño que había causado creyéndose uno de los buenos, y mañana, esa deuda empezaría a vencer de maneras que lo redimirían o lo destruirían por completo. La reunión con la fiscal del distrito, Sarah Chen, duró 4 horas. Al final, toda la comprensión que Derek tenía de su carrera se derrumbó a su alrededor. Llevamos 8 meses construyendo este caso, explicó Sarah, extendiendo los archivos sobre la mesa de conferencias. Frank Morrison dirigía una red de protección disfrazada de trabajo policial. Avisaba a los traficantes sobre redadas a cambio de dinero y luego enviaba a sus agentes en prácticas a arrestar a señuelos, gente inocente en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los verdaderos traficantes seguían libres, Frank cobraba, y jóvenes policías como tú acumulaban impresionantes historiales de arrestos a costa de gente inocente. Derek observó las pruebas, registros bancarios que mostraban depósitos en la cuenta de Frank que coincidían con las fechas de arrestos importantes, testimonios de 3 traficantes que habían cambiado de bando, fotos de vigilancia de Frank reuniéndose con distribuidores conocidos. La red era vasta, intrincada, y Derek llevaba 7 años atrapado en ella sin saberlo. ¿A cuántos?, preguntó Derek, con la voz apenas un susurro. ¿A cuántas personas inocentes arresté? 12 que podamos probar, dijo Marcus desde su posición junto a la ventana. Probablemente más de las que nunca sabremos. La cifra golpeó a Derek como un puñetazo. 12 vidas destruidas. 12 familias destrozadas. 12 personas que habían proclamado su inocencia mientras Derek escribía sus informes y recogía sus elogios.
Necesito que te pongas un micrófono y te reúnas con Frank, dijo Sarah. Él confía en ti. Cree que sigues siendo su fiel protegido. Necesitamos que admita lo que hizo, en una grabación, con pruebas que podamos usar en el juicio. Derek asintió, aturdido. ¿Cuándo? Esta noche. Te ha estado llamando, ¿verdad? Quería rememorar viejos tiempos. Era cierto. Frank lo había contactado 2 veces desde el incidente del callejón, sugiriendo que tomaran unas cervezas y se pusieran al día. Derek lo había estado evitando. Una parte inconsciente de su cerebro ya percibía la podredumbre que aún no había estado dispuesto a reconocer. Lo haré, dijo Derek. Luego miró a Marcus. Pero quiero algo a cambio. Quiero que se borre mi arresto de Marcus Chen. Quiero que se limpie su historial. Y quiero una compensación por los 5 años que perdió. Sarah asintió. Ya estamos en proceso. Una vez que Frank caiga, presentaremos mociones para anular todas las condenas relacionadas con sus arrestos. Marcus será exonerado. No es suficiente, insistió Derek. Lo quiero por escrito antes de hacer esto. Marcus queda libre primero, luego te ayudo a atrapar a Frank. Ese es el trato. Por primera vez, Marcus pareció sorprendido. No tienes que... Sí, lo tengo, interrumpió Derek. Te quité 5 años de tu vida. Lo menos que puedo hacer es devolvértelos antes de arriesgar la mía. Sarah y Marcus intercambiaron miradas. Tras un largo momento, Sarah sacó su portátil. Redactaré el acuerdo ahora. El juez Martínez me debe un favor. Puedo anular la condena de Marcus para las 5 de hoy. A las 6 de la tarde, Marcus Chen salió del juzgado como un hombre libre, no solo liberado, sino exonerado. El arresto fue borrado de su expediente como si nunca hubiera ocurrido. 7 años cargando con ese peso, y en una sola tarde, se había ido a las 7 de la tarde. Derek estaba sentado en un bar del centro con un micrófono, esperando a Frank Morrison. Sus manos estaban firmes. Había tomado su decisión. Frank llegó 20 minutos tarde, todo sonrisas y palmadas en la espalda, pidiendo whisky como si fuera una celebración. Me alegro de verte, chico. Me enteré del desastre en el callejón. No puedo creer que un exconvicto se hiciera el héroe. Sí, dijo Derek con cuidado. De hecho, de eso quería hablarte. Del tipo que me salvó, Marcus Chen. Lo arresté hace 7 años. ¿Recuerdas? La sonrisa de Frank no flaqueó, pero algo cambió en sus ojos. No puedo decir que lo recuerde. Arrestamos a muchos camellos por aquel entonces. Barrio del Este. Control de tráfico rutinario. Llamaste, me dijiste exactamente dónde registrar su coche. Encontré 2 kilos de cocaína en el maletero. Suena bastante bien. Frank dio un largo trago. ¿Qué pasa? Dice que era inocente. Dice que nunca tuvo drogas en su coche. Frank rió, pero sonó forzado. Todos dicen eso, Derek. Ya sabes cómo funciona. De verdad. Derek se inclinó hacia adelante. Porque últimamente lo he estado pensando mucho. Pensando en cuántos arrestos hicimos juntos. En cómo siempre sabías exactamente dónde buscar. En cómo las pruebas siempre estaban exactamente donde decías que estarían. La sonrisa se desvaneció del rostro de Frank. ¿Qué dices? Digo que quiero saber la verdad. ¿Arrestamos a los culpables o les tendiste una trampa? Frank se levantó bruscamente, su silla rozando el suelo. Lleva su micrófono. No era una pregunta. 20 años en la policía le habían dado a Frank instintos de los que Derek no podía esconderse. En ese momento, todo pendía de un hilo. Frank podía huir, luchar o rendirse. En cambio, se rió. Un sonido amargo y derrotado que lo confirmó todo. Idiota santurrón, dijo Frank, sentándose pesadamente. ¿Te crees un héroe ahora? ¿Crees que tener la conciencia limpia te hace mejor que yo? Se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso. Cada reconocimiento que recibiste, cada ascenso, cada vez que alguien te llamó buen policía, todo se basó en mi trabajo. No eras nada sin mí. Entonces dime cómo funcionó, dijo Derek. Dime qué hiciste. Y Frank lo hizo. Quizás por orgullo, quizás por rabia, quizás por el whisky, pero habló. De los traficantes que le pagaban para mantenerse libre. De plantar pruebas a inocentes para mantener sus estadísticas de arrestos. De entrenar a jóvenes policías como Derek para que fueran sus armas involuntarias. De las 12 vidas destruidas, las familias arruinadas,
el sistema corrompido desde dentro para cuando Frank terminó, casi lloraba, no de remordimiento, sino de furia por haber sido atrapado. «Estás acabado, Frank», dijo Derek en voz baja. Se acabó. La policía inundó el bar en cuestión de minutos. Frank Morrison fue arrestado por 17 cargos de manipulación de pruebas, corrupción y conspiración. No se resistió. Simplemente miró a Derek con odio puro mientras se lo llevaban esposado. Afuera, Marcus estaba con Sarah Chen, observando por la ventana como Derek declaraba ante asuntos internos. «Lo hizo», dijo Marcus con algo de asombro en la voz. «De hecho, eligió la verdad por encima de su carrera». «Hay gente que te sorprende», respondió Sarah. «Y a veces, darle a alguien la oportunidad de hacer lo correcto es la mejor venganza de todas». 6 meses después, Marcus Chen estaba frente al centro comunitario Eastside, observando cómo los trabajadores instalaban un nuevo letrero: Fundación Segunda Oportunidad, Marcus Chen, director ejecutivo. La indemnización por su demanda por condena injusta había sido sustancial, no lo suficiente para recuperar 5 años de su vida, pero sí para construir algo significativo desde las cenizas. Había usado cada dólar para crear una organización de asistencia legal que ayudaba a otras personas condenadas injustamente a superar la pesadilla que él había vivido. Derek Mitchell también estaba allí, aunque no de uniforme. Había renunciado a la policía 3 semanas después del arresto de Frank. El departamento le había ofrecido mantenerlo, incluso lo elogió por su valentía al exponer la corrupción. Pero Derek ya no podía llevar la placa. No después de comprender el daño que había causado creyendo que estaba haciendo justicia. «No tenías que venir», dijo Marcus cuando Derek se acercó. «Sí, lo hice». Derek le entregó una carpeta. «Estos son los últimos 3 casos que ayudé a Sarah Chen a cerrar. Todos agentes entrenados por Frank. Todos siguiendo su manual. 26 personas más con sus condenas anuladas». Marcus tomó la carpeta, con una expresión un poco más suave. Durante los últimos 6 meses, se había formado una extraña colaboración entre ellos. Derek se había convertido en el investigador principal de la fundación, utilizando su conocimiento de los procedimientos policiales para identificar otros casos de corrupción. Trabajaba por un salario mínimo y pasaba las tardes impartiendo clases de justicia penal, advirtiendo a jóvenes policías sobre los peligros de la lealtad ciega y la confianza indebida. «La sentencia de Frank es mañana», dijo Derek en voz baja. «De 15 a 25 años. Prisión federal. Bien». La voz de Marcus no denotaba satisfacción, solo un silencioso reconocimiento de que la justicia, por muy demorada que se hubiera demorado, finalmente había llegado. «Se merece cada día de ella». Permanecieron en silencio, observando a las familias entrar al centro comunitario. Algunas venían en busca de ayuda legal, otras por los programas de capacitación laboral que Marcus había establecido, y otras simplemente por un lugar seguro donde los exconvictos pudieran reconstruir sus vidas sin ser juzgados. «Recibí algo por correo ayer», dijo Derek, sacando un sobre. «Mi antiguo compañero, Rodríguez, lo envió. Está escribiendo un libro sobre el caso. Quiere entrevistarnos a ambos. ¿Vas a hacerlo?» Derek se encogió de hombros. «Creo que alguien debería decir la verdad sobre lo que sucede cuando las buenas intenciones se encuentran con sistemas corruptos. Tal vez ayude a otro policía a reconocer las señales de advertencia antes de que destruyan vidas inocentes». Hizo una pausa. «¿Y tú?» «Lo haré», dijo Marcus. «No por venganza. Ya no. Sino porque a 12 personas les robaron la vida y merecen que se cuenten sus historias». Era lo más cercano al perdón que Derek recibiría de Marcus, y lo sabía. Nunca serían amigos. La deuda era demasiado grande, la herida demasiado profunda. Pero se habían convertido en algo más, 2 hombres unidos por la comprensión de que la justicia no se trata de castigo ni redención. Se trata de verdad, responsabilidad y el duro trabajo de arreglar las cosas cuando todo ha salido mal. «Gracias», dijo Derek de repente, «por darme la oportunidad de arreglar esto. Podrías haberme destruido. Podrías haberme expuesto como un policía corrupto más. Pero me diste la oportunidad de elegir de otra manera». Marcus lo miró a los ojos. «No lo hice por ti. Lo hice porque 12 personas merecían algo mejor que la venganza. Merecían justicia. Y a veces, la justicia requiere usar el mismo sistema que te quebró para arreglar lo que está roto». Una joven se acercó a ellos, Carmen Rodríguez, la hermana de Tommy, cuya mención en ese callejón lo había iniciado todo. Ahora trabajaba como coordinadora de admisión de la fundación, ayudando a exconvictos a adaptarse a la sociedad. «Marcus,
Tenemos 6 casos nuevos esta semana, dijo, entregándole un montón de archivos. Todos de arrestos de Frank Morrison. Sarah Chen cree que podemos resolver al menos 4 de ellos. Marcus tomó los archivos, y Derek vio algo que nunca antes había visto en el rostro del hombre: esperanza. No un optimismo ingenuo, sino la esperanza ganada con esfuerzo de alguien que sobrevivió al infierno y decidió construir algo hermoso de las cenizas. Mientras Derek se alejaba del centro comunitario esa tarde, pensó en el hombre que había sido 7 años atrás, seguro de sí mismo, ambicioso, seguro de ser uno de los buenos. Y pensó en quién se había convertido: más humilde, más sabio, marcado para siempre por la certeza de que las buenas intenciones no significan nada sin rendición de cuentas. Frank Morrison pasaría las siguientes 2 décadas en prisión, consumido por el mismo sistema que había corrompido. Derek había perdido su carrera, su reputación, la certeza de quién era. Pero Marcus Chen había recuperado algo que el dinero no podía comprar: su nombre limpio, su verdad reconocida y la satisfacción de ver cómo la justicia prevalecía no mediante la violencia ni la venganza, sino mediante la paciencia, las pruebas y el coraje de convertir a su opresor en su aliado involuntario. La mejor venganza, Marcus había aprendido, no era destruir a la persona que te hizo daño. Era obligarla a convertirse en el instrumento de su propia caída mientras tú construías algo mejor con los escombros de lo que había destruido. Intentó enterrar a Marcus Chen con una falsa convicción, pero Marcus convirtió esa tumba en los cimientos y construyó un imperio de justicia sobre ella. Algunos buscan venganza. Otros, redención. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es darle a tu enemigo la oportunidad de salvarse diciendo la verdad. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal para ver más relatos verídicos de justicia que demuestran que el arma más poderosa contra la corrupción no es la ira, sino la búsqueda paciente y meticulosa de la verdad, sin importar cuánto tiempo lleve ni cuánto cueste.